Buenas noches, formalmente bienvenidos a nuestra reunión con el tema nómina de pago. Bienvenidos todos. Vamos a estar viendo un poquito de teoría y luego vamos a trabajar la práctica. Hoy vamos a tener una metodología diferente porque la práctica es un poquito larga. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero vamos a ver la teoría. Si no nos da el tiempo para ver la práctica dentro de los 45 minutos de la reunión, entonces nos volvemos a conectar con el objetivo de poder abarcar toda la parte práctica. Bien, como el tema es nómina de pago y pertenece al módulo de control interno del efectivo y nómina de pago, pues así se llama el módulo, lo primero es tener claro que la nómina de pago es un documento que abarca las informaciones importantes con respecto al pago de los sueldos y salarios de nuestros empleados o de la empresa para la cual ustedes puedan servir como contadores, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta qué abarca la nómina de pago. Pues la nómina de pago debe tener un encabezado, la fecha que se está pagando, el nombre del empleado, la cédula, el código si lo tuviese por el tipo de empresa, va a tener el salario bruto, todas las deducciones y retenciones que se realizan. Para finalizar entonces con un sueldo neto, que sería ya después de todas las retenciones. De las retenciones que hacemos, que aparecen en la nómina de pago, los únicos tres ingresos que aplican para el cálculo de la TCS, que es la Tesorería de la Seguridad Social, que abarca el seguro familiar de salud, el fondo de pensiones y el riesgo laboral. Estas son las tres que abarca o que debe pagársele a la TSS, que es la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces, los únicos tres ingresos que aplican para los descuentos de estas son los sueldos y salarios, las vacaciones y las comisiones. A estos tres se le debe aplicar los descuentos. Esto según la resolución 7203 de la TSS. Algunos cambios todos los años aplican, por eso es bueno siempre estar revisando la documentación para ver cuáles son los nuevos topes salariales, etcétera, etcétera. Yo voy a utilizar los mismos topes que tengo en la guía de trabajo. Yo no he modificado nada, así que vamos a trabajar en base a lo que ya está en la guía. Yo espero que hayan podido adquirirla. Si no la han visto, que se tomen el tiempo de leerla, de analizarla. Es una guía de estudio que está bastante completa y van a aprender muchísimo. Ahora yo solamente les voy a puntear algunas cositas ahí que me interesan que sepan antes de irnos a la parte práctica. Bien. La seguridad familiar de salud o el SFS, ahí podemos incluir, está incluido el empleado principal, puede incluir hijos, cónyuges, hijos que pasen de 18 años, pero que estén en edad de estudio hasta los 21 años. El fondo de pensiones, que, bueno, tener en cuenta también que solamente una parte de las retenciones la paga el empleado, solamente 1%, y que el otro porcentaje lo va a pagar el empleador, la parte más alta siempre la paga el empleador. Entonces, AFP, que es el fondo de pensiones, ustedes saben que es una retención para el envejecimiento, ¿verdad? Cuando ya no podemos trabajar, entonces nos ponen un sueldo fijo de eso que ya hemos acumulado, porque no es algo que ellos nos regalan, es algo que nosotros como empleados se nos descuenta, vamos acumulando en el tiempo, para que ya cuando llegamos a la edad de que no podemos trabajar, pues entonces ahí tenemos cómo subsistir. Bien, para esto hay topes para poder saber qué es lo que tenemos que retenerle tanto al empleado como el empleador debe aportar. Entonces, los topes para el cálculo del TCS asalariados va a variar. Va a variar dependiendo de los salarios mínimos, ¿verdad? Les decía que yo estoy utilizando los topes que ya tienen un tiempo,
Puede ser que con las nuevas modificaciones haya variado los salarios, porque los topes son 10 salarios, 20 salarios, 4 salarios, va a depender. Por ejemplo, para el Seguro Familiar de Salud, el tope son 10 salarios mínimos. Hasta ahí se les retiene el Seguro Familiar de Salud a un empleado. Para el fondo de pensiones es hasta 20 salarios mínimos y para el riesgo laboral hasta 4 salarios mínimos. A diferencia del Seguro Familiar de Salud y la AFP, riesgo laboral solamente se le hace el descuento o solamente lo paga el empleador. Los otros dos está dividido entre el empleado y el empleador. Aquí tenemos en la primera parte, Seguro Familiar de Salud o SFS, que el total que va a aplicársele a la empresa o al empleador es de un 7.09 de 10 salarios mínimos y el empleado un 3.04% de 10 salarios mínimos. Si una persona gana 150,000 pesos, 200,000 pesos, 135,000 pesos, solamente se le va a retener hasta 10 salarios mínimos, que en este caso el salario mínimo que yo tengo en esta tabla es de 13,482. Si calculamos 10 por 13,482 nos da 134,820. Entonces, a ese monto, a ese tope, es que le vamos a retener el 3.04% y el 7.09% respectivamente entre empleador y empleado. Para la AFP, el monto que debe pagar la empresa o el empleador es de un 7.10% y el empleado se le va a retener un 2.87% del tope. Son 20 salarios mínimos. Esto quiere decir que 20 por 13,482, que es el salario mínimo, van a ser 269,640. Hasta ese tope, ese es el máximo para poderles retener. Si una persona gana más de ahí, pues lo que gane después de ahí está exento de retenciones. Solamente se le va a retener hasta esas cantidades que nos presentan ahí. Y el riesgo laboral va a ir desde un 1% hasta un 1.5%. Eso va a depender de qué tan peligroso sea el trabajo que se realiza en esa empresa. No es lo mismo una persona que trabaje en una farmacia despachando medicamentos que una persona que trabaje en una fábrica, ya sea una fábrica de fabricar los medicamentos, que ahí está bregando con químicos, a una persona que trabaje en un supermercado, a una persona que trabaje en un hospital, los riesgos son diferentes, entonces, o en una clínica. Los riesgos son diferentes, entonces, dependiendo del tipo de empresa, es que se va a aplicar el porcentaje con base a los riesgos laborales o a riesgo laboral. Entonces, ¿quién solamente va a pagar? El empleador. El empleado no tiene que pagar nada, no se le va a descontar nada de su salario en base a riesgo laboral. Entonces, el tope para riesgo laboral es hasta 4 salarios mínimos. Después de ahí no se retiene, está exento. Si una persona gana 60,000 pesos, solamente se le va a retener, el empleador solamente va a pagar hasta 4 salarios mínimos de este, y de 1 a 1.5%. Por ejemplo, 4 por 3,482 me da 53,928. Entonces, el empleador va a pagar un 1% de esos 53,928. Si la persona gana 60,000 pesos, se les resta a los 60,000 53,928 y se hace el aporte, el empleador hará el aporte en base a eso específicamente. Después de ahí, los 6,072 pesos quedan exentos. Continuamos. Bien, aquí hay unos ejemplos de cómo hacerlo, que es correcto, que no es correcto. Por ejemplo, el cálculo del SFS dice aporte del empleado, 134,820, que es el máximo, ¿verdad? Por un 3.04%, dice que el empleado se le va a retener de su salario 4,098,53 y el empleador va a pagar un 7.09% del mismo monto,
que serán 9.558.74. Entonces, las dos montos es lo que yo le voy a pagar a la TSS, que me harían 13,000 y pico de pesos. Un cálculo incorrecto sería, con el SFS, el empleado gana 280,000. Yo no puedo calcular 280,000 ni al empleado ni al empleador sabiendo que hay un tope para poder retener y deducir. Entonces, si me dice que yo voy a retener solamente 10 salarios mínimos del monto que la persona gana, si gana 280,000 y solamente tengo que retener 100, voy a hacer la retención en base a 10 salarios mínimos, pues entonces yo le voy a restar a 280,000 134,820. Así ya yo sé cuál es el excedente que tiene esa persona y que no aplica para retenerle. Entonces lo haría en base a este monto, no a lo que gana. Para el cálculo de la AFP, entonces, como la AFP tiene un tope de hasta 20 salarios, sabemos que va a ser en base a 269,640, tanto para el empleado como para el empleador, para retenerle al empleado y para el empleador pagar, hacer su aportación. Entonces ya sabemos que va a ser en base a esto, no en base a lo que gana, como pone acá. Lo incorrecto es en base al salario total. Debemos usar siempre los topes para retenciones. Y aquí, igual, para el riesgo laboral, tenemos que el empleador va a aportar en base a 53,928, que es el tope, que son 4 salarios mínimos, y sería un 1.10% por el tipo de empresa. Entonces tenemos que el empleador pagaría 593.21. Sí, dígame. Sí, disculpe, pero... Dígame, Mariano. Sí, me escucha, maestra. Le preguntaba. Entonces, ¿cómo entonces yo haría esa operación ahí con relación a que si una persona gana más de, o sea, que sobrepasa el tope del salario? Sí, yo sé que usted me muestra un ejemplo, pero entonces el cálculo, ¿cómo yo lo haría? O sea, para poder deducir la diferencia del excedente. Oh, bueno, No sé si me entendió la pregunta. Sí, vamos a suponer que la persona gana 300,000 pesos. Entonces, ya tú sabes que el tope para el seguro familiar de salud son 10 salarios mínimos. Y en este caso tenemos que el salario mínimo que yo tengo en la tabla es de 13,000 y pico de pesos, ¿verdad? Entonces, el tope que tú harías, o sea, sería en base a los 10 salarios mínimos. Si tú le quitas 300,000 o tú dices, bueno, son 134,820 lo que yo voy a tomar para hacer el cálculo del seguro familiar de salud. Y son 269,640 lo que voy a tomar para AFP o fondo de pensiones. Y que solamente de esos 300,000 yo voy a calcular el riesgo laboral si eres el empleador en base a 53,928. No importa que la persona gane $500,000 de pesos. El cálculo siempre se va a hacer en base a los topes que tenemos en la tabla. ¿Cómo tú haces? Descargas la tabla. Como la tabla puede variar entre 1 año, 2 años, pueden cambiar los salarios mínimos, pueden cambiar los topes. De repente puede ser que sean 15 salarios mínimos el tope, no 10. Entonces, siempre tener esa tabla a mano para saber en base a qué debemos hacer el cálculo. No sé si me di a entender, Mariano. Sí, sí, entendí, maestra. Muy claro. Qué bueno. Pues continúo. Después ya de los cálculos del SFS, de la TSS completa, de la Tesorería de la Seguridad Social, entonces sabemos que impuestos internos también nos retiene, dependiendo de los salarios que ganemos. Si ganamos más de 35,000 pesos, nos van a retener en base al salario, el excedente de ese total, también nos van a poner una tasa impositiva dependiendo del monto que ganemos. Entonces aquí vamos, hay una ley que rige esta parte y que dice que los empleados, de acuerdo al título 2 de la ley 92D,
16.5 del 92 y sus modificaciones dice que el impuesto tendrá 3 escalas y que cada una de ellas tendrá 3 porcentajes diferentes. Entonces, los porcentajes de la escala se establecen anualmente en la primera semana de enero de cada año. Hasta ahora, la escala sigue siendo esta misma que les presento aquí. Entonces, en esta escala, para los impuestos sobre la renta, para poder retenerle a un empleado y poder pagarle a la DGI el monto de retención de su sueldo, vamos a tomar en cuenta esta tabla que dice que el ingreso hasta 34.685 está exento. Si alguien gana 35.000 pesos, su impuesto que se le va a retener sería después de que determinamos el exento. Si gana 35.000 pesos, entonces yo le voy a retener en base a 315 pesos. 315 pesos sería lo que yo le voy a retener, un 15% a impuesto para poder pagar el impuesto, para poder pagar a la DGI el impuesto a los asalariados. El 15% se le va a retener a las personas que ganan. Aquí arriba el excedente dice que está exento 34.685. Si usted pasó con un centavo, a usted se le va a retener en base a ese centavo. Bien, entonces, ingresos desde 34.685,01 centavos hasta 52.027,42 centavos, se les va a retener el 15% del excedente de 34.685,01. O sea, a eso sí, una persona gana 34.686 pesos, se le va a retener en base a 99 centavos. Si una persona gana 37.000 pesos, se le va a retener en base al excedente después de 36.685,01. Siempre quitamos los 34.685, ya ustedes saben que en base a esto, hasta que llega a 52.027,42, se le retiene un 15%. Ya después que el salario pasa de 52.027,42 centavos, que lo dice aquí, la escala, si su salario pasa de 52.027 y llega hasta 72.260,25 centavos, se le va a retener un 20% del excedente de los 52.027,43. Pero se le va a aplicar una tasa impositiva de 2.601 pesos con 36 centavos. Aparte de que se le va a retener de su excedente, del excedente de los 52.000, ¿verdad? Se le va a poner por encima 2.601,36, que sale también de nuestro salario o del salario de las personas o de los empleados que le estemos haciendo las retenciones a los asalariados. Si Brisandi gana 60.000 pesos, a ella se le va a retener después de que se le descuenta, después del excedente de 52.027,43, un 20%. Esto quiere decir que a ella se le va a retener 7.073 pesos con unos centavos. A esos 7.073 pesos se le va a retener un 20%. Entonces, ese 20% de ahí es lo que se le va a retener de impuestos, pero se le va a colocar, se le va a quitar también a ella de su sueldo 2.601 pesos con 36 centavos, para entonces sumar un total de lo que se le retuvo del excedente más esto. Entonces, si el ingreso pasa de 72.260,25, será un 25% el total de las deducciones del excedente de esos 72.260. Si usted gana 72.265, a usted se le va a determinar
por encima de los 5 pesos, a usted se le va a calcular el 25% a esos 5 pesos, pero se le va a sumar esos 6,647,92 centavos. Algo que debemos tener claro, esta escala o estas retenciones se aplicarán después de haber deducido la TSS. Ningún impuesto sobre la renta o impuesto a los asalariados será aplicado antes de deducir o antes de retener la TSS. Después de la TSS y todo lo que usted tenga que hacer con TSS, el Seguro Familiar de Salud, fondos de pensiones, riesgo laboral, retenemos todo esto y entonces después de ahí aplicamos las escalas impositivas a los asalariados. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, etcétera, etcétera? Sí, sí, maestra. Con relación a ese punto que usted acaba de aclarar ahí, es Mariano de Estado. O sea, después de haber realizado, o sea, todas las retenciones del lugar, o sea, al excedente, al salario neto restante, a ese es que se va a llevar a la escala del impuesto, o sea, para ver dónde cae. Exacto. No antes, porque antes de ahí puede caer en una escala que no le corresponde. Pero ya después que usted quitó todo lo que tiene que ver con TSS, que a usted le quedó ya un salario bruto, un salario neto, ¿verdad? Después de la TSS, entonces usted aplica la tasa impositiva o aplica las retenciones del ISR. Antes no, porque puede ser que usted tenga 10,000 pesos que realmente le corresponden a la TSS y no a su salario en sí. Entonces, después va a tener mucho menos o va a recibir o le van a retener más de lo que realmente aplica por un error de no hacer las deducciones de la TSS primero. Bien. Vamos a ver aquí en el cuadro de cuáles ingresos son considerados para el ISR y cuáles para la TSS. Ahorita decíamos que para la TSS aplican sueldos y salarios, comisiones y vacaciones. Pero para el ISR prácticamente aplica todo, menos el salario 3. Entonces, para la retención del ISR, las comisiones, los incentivos, vacaciones, horas extras, asignación o uso de vehículo, combustible pagado en nómina, todo aplica para el ISR, todo, menos el salario 13. Pero para la TSS solamente aplica 3 de estos para retenerle después. Si usted le dan incentivo, no aplica para retenciones de TSS. Si a usted le dan salario 13, no aplica, aunque no aplica para el ISR tampoco. Las horas extras no aplican para la TSS. La asignación o uso de vehículos tampoco. Si usted le pagan combustible por nómina, tampoco. Tenerlo bien claro esto, que para la TSS solamente sueldos y salarios, comisiones, vacaciones. Que para el ISR, sueldos y salarios, comisiones, incentivos, vacaciones, horas extras, asignación de vehículos, combustible pagado en nómina y todo lo que se le ocurra pagarnos por nómina, aplica para el ISR. ¿Seguimos? ¿Alguna duda, pregunta, aclaración hasta el momento? Sí, maestra, sí, Mariano, nuevamente, realmente en el texto anterior, entonces yo estaba pensando que en el salario, si gano un salario de 72,000, pasándome nada más con 2 centavitos, o sea, con 2 centavitos, o sea, me le van a sumar los 6,000 y pico de pesos, me van a quedar 6,000 y pico por 2 centavitos. Así mismo, le van a Qué aplicar crimen. a los 2 centavos, le van a aplicar el 25%. Y le van a sumar a ese 25% que le dio esos 2 centavos, que tal vez sería un 0.00000 de centavos, le van a sumar esos 6,000 y pico de pesos. Eso Así sería un crimen, es un crimen. es un crimen. Ya yo he vivido esa experiencia y uno se queda como, ay, mi madre, pero me mataron. Muchas veces hay personas que tienen Sí, sueldos lujosos y que cuando les retienen dicen, miércoles, me quitaron 30,000 pesos.
del salario. Yo contaba que iba a ganar algo más, que me iba a sobrar, y uno se queda como, ay, padre amor. Es así. Eso también es un abuso. Y en el tema de los puntos de abajo, o sea, en los sueldos y salarios, o sea, los sueldos vienen siendo como sueldo lo que paga el Estado, y salario son lo que pagan como empresa, o cómo se interpretaría esa parte. Bueno, un sueldo, te explico, porque regularmente lo ponen así, por ejemplo, salario, regularmente le pagamos salario a las personas que trabajan por contrato, que no son, por ejemplo, a ver, por ejemplo, si tú contratas a alguien para que te haga un trabajo en la empresa, pero que no es tu empleado fijo, tú le pagas un salario por eso que hizo. Y el sueldo es cuando ya tú tienes a alguien contratado fijo, que tú le pagas mes tras mes el sueldo. Chicos, nos quedan, voy a ver una última parte aquí antes de que se desconecte para que nos vamos a conectar, porque les queda 3 minutos. Voy a revisar aquí el proceso para cálculo de ISR y asalariados. Aquí está lo que les decía. Primero, determinamos el monto ganado por el empleado. Segundo, les restamos los descuentos de la TSS. Estos son SFS, AFP y per cápita adicional de acuerdo a los topes asignados. Tercero, el resultado es el salario neto grabado para ISR. Ven aquí, después de yo hacer todas estas retenciones, a este resultado que me va a dar es a lo que yo le voy a aplicar las retenciones para el ISR. Y por último, verifico en qué estado está el salario grabado, restando del primer monto de la escala, y el resultado le aplicamos tasa y sumamos monto fijo de la escala si aplica, que es lo que estuvimos viendo más arriba, donde después que determinamos cuál es la escala en la que cae, voy a restar el monto y le voy a aplicar entonces el 15 o el 20 o el 25, y le voy a sumar la tasa o el monto fijo de la escala si aplica. Si la persona entra entre el 20% de retención, aplica para que se le ponga los 2,000 y pico de pesos, y si entra en el 25% de retención, entonces aplica para que también se le descuenten los 6,000 y pico de pesos, que es la tasa fija. ¿Estamos bien hasta ahí? Preguntas y dudas la vamos a dejar para cuando nos conectemos nueva vez, porque queda 1 minuto y no quiero que la reunión quede en el aire. Ok, entonces nos vemos en 2 minutos. Voy a detener el share de pantalla y voy a finalizarla. Así que nos vemos en 2 minutos. Cuando ya esté entrando, les aviso nueva vez. Ok.